cuando llegué al lago Chad, el miedo a Boko Haram se palpaba en todas partes. Descubrí que los Buduma era la tribu más estigmatizada. Los olvidados entre los olvidados. Por eso decidí que tenía que contar su historia. La última vez que estuve en Siria, vi que el grupo yihadista Estado Islámico usaba los libros de texto para convertir a los niños. A veces, algunos detalles te ayudan a imaginar lo que supone una guerra para los civiles. No sabemos lo que está pasando en Siria. La mitad de las personas refugiadas del mundo son mujeres y niñas. Es imposible contar todo lo que han sufrido sin tiempo y respeto. Eso es lo que hice. Sentarme con ellas, sin prisas, para buscar su verdad. Me fui a una isla que estaba desapareciendo para explicar cómo funciona el cambio climático. Era uno de los lugares más remotos de la India. Allí, entre barcazas y campos arrasados, me pregunté cómo algo tan extraordinario podía ser ignorado. Había que contarlo. El resto de políticos callaban. Solo un ministro luchó contra la pena de muerte para los que blasfemaran. Los talibanes lo asesinaron. Como él, miles de pakistaníes mueren cada año en atentados. Eso no puede caer en el olvido. El mundo está hecho de pequeñas historias. Historias para mirar y pensar. Historias para entender. Historias que necesitan tiempo. Hace un año te pedimos ayuda para contarlas. Te dijimos que éramos un medio independiente, pero no lo somos. Dependemos de ti. Quédate con 5W. Hazte socio de 5W. Porque... Hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Twitch de Revista 5W. Ya nos estamos haciendo especialistas en el tema de Twitch, a ver si le seguimos dando caña. Y bueno, hoy hemos empezado con este vídeo, que antes de organizar la charla pensaba, oye, este vídeo hace 5 años de este vídeo, que queríamos mostrarlo, también para la gente que no conocía la revista y también para la gente que la conoce, para mostrar un poco también nuestro compromiso, ¿no? con esas historias que vienen de diferentes partes del mundo. Ahí, por ejemplo, hablábamos del lago Chad, de Siria y también, de hecho, de Pakistán, que está relacionado con el tema que trataremos hoy, con Afganistán. Y bueno, me parecía una buena manera para empezar, también como carta de presentación. Y bueno, como siempre, podéis dejar vuestras preguntas, me las van a archivar por ahí para que las podamos contestar. Lo que sí que haré es irlas acumulando para después, al final, un poco irlas recogiendo y ir contestando todo lo que planteéis, pero por supuesto en todo momento nos podéis pasar las preguntas y intentaremos contestarlas. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy estoy muy contento hoy de que nos acompañe Maite Carrasco, que es corresponsal de guerra, directora de documentales. Nos va a hablar de uno que se ha emitido hace poco y que además lo comenta en una de las crónicas que hemos publicado en 5W, que la escribió ella. Y es también cofundadora de Big Story Films y nos lo va a contar todo muy bien después, y sobre todo lo que vamos a hacer es hablar sobre el futuro, si es que se puede, y del pasado también de Afganistán. Vamos con el vídeo de presentación de la revista y ya empezamos. ¿Sabes qué es 5W? Periodismo sobre lo que está lejos. ¿Te puedo hablar? 5W es pequeñas historias y grandes explicaciones. Fotografía. Contexto. Crónicas. Podcast. Revistas. libros. Denuncia. Las migraciones. La guerra. Los derechos humanos. La cultura. El racismo. La pandemia. Oriente Medio. América Latina. Europa. Asia. África. Las socias. Las socias. Pues ya estamos aquí
de vuelta y ya nos acompaña Maite. Maite, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada. Uy, he perdido aquí la señal. ¿Estoy? ¿Estás? Ah, vale, Te pues vemos. estoy. Tenía aquí la pantalla y se me ha descolocado. Y nada, hoy sobre todo la idea era hablar contigo, Maite, sobre el futuro y también el pasado de Afganistán, que nos lo tomemos con calma también, nos llegarán preguntas y que a partir de tu experiencia y de lo que has visto en Afganistán y de toda gente con la que hablas, etcétera, pues intentar hablar de algo sobre lo que está hablando todo el mundo, pero que es yo creo que una realidad muy, muy compleja. No sé si, Maite, te gustaría empezar a hablar sobre la actualidad. Yo creo que más allá ya se ha hablado sobre la toma de Kabul por parte de los talibanes, qué consecuencias puede tener, etcétera, pero yo creo que sobre todo ahora la gran pregunta que nos hacemos es qué pasa con toda esa gente, con todos esos afganos y afganas que se quedan atrás, ¿no? Sí, la verdad es que es muy triste porque lo que ha pasado con las listas ha sido esperanzador por un lado, pero muy trágico por otro, porque he visto y hemos ayudado a sacar a mucha gente, pero por otro lado hay personas que tienen un salvoconducto español que están dentro, ahora mismo 5 mujeres, si no recuerdo mal, y muchas otras, pero yo tengo contacto de 5 mujeres que están desesperadas y que me envían vídeos de los checkpoints de los talibán en la puerta de su casa y están aterrorizadas, ¿no? Y estaban en la puerta del aeropuerto cuando sucedió el atentado, ¿no? Y de hecho uno de los niños resultó herido y tuvieron que ir corriendo al hospital, se rompió las piernas, pero sobrevivieron todos. Pero el caso más latente y que más me está doliendo en estos momentos es una chica de 17 años que está en una ciudad muy cerca de la frontera con Pakistán y que lamentablemente iba a ser casada a la fuerza con un talibán. Nos pidió ayuda, 17 años, a una asociación de mujeres de corresponsales aquí española, ACM, de la que soy coordinadora general, Asociación de Mujeres de Comunicadoras de Internacional, Contamos el Mundo. Y entonces, bueno, esta chica ha tenido que huir porque los talibanes se han presentado en su casa de nuevo. Entonces, le han sacado de casa, está huyendo, pero no sabemos cómo ayudar porque todos los papeles ya están terminados. Es decir, por el aeropuerto no se puede salir. Ya no hacen salvoconductos más que si tienes conexión con algún país europeo. Y luego no saben si van a abrir la frontera de Pakistán, de Uzbekistán. Es decir, que la situación es complicadísima para salir del país en estos momentos. Bueno, ahora yo pienso que, sobre todo por lo que vemos, ¿no, Maite? Que la vía aérea, pese a que dicen que van a intentar sacar gente por la vía aérea, evidentemente eso ahora se complica muchísimo y no sé si precisamente la vía terrestre, que aunque dicen que también está haciendo quizás entre comillas, la esperanza, ¿no? de mucha gente poder ir de alguna manera y después ya ver cómo luego, pues, en lo que es la ruta ya iraní, sí que pues incluso llegar a Europa, ¿no? Pero no sé si crees que ya hay mucha gente que ya está pensando en eso o si todavía es muy pronto y esto va a ser más lento de lo que parece. Bueno, es que la tragedia humanitaria de los afganos, como bien sabéis vosotros, en 5W no ha comenzado ahora. La diáspora y la salida desesperada de afganos hace ya mucho tiempo que se da y de hecho hemos visto, recuerdo ya en el 2017, en los Oscars había una película donde se veía en directo morir a niños afganos en el agua, ¿no? Con destino a Moria. Es decir, que ya la tragedia afgana y la tragedia de los refugiados viene de lejos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es una diáspora parecida a la que se vio pues, en los años 80, ¿no? En Peshawar vamos a poder ver las mismas imágenes de los campos de refugiados gigantes, como cuando la ocupación soviética, la guerra, y que fue tremendo para el pueblo afgano, ¿no? Yo no sé ahora mismo si Pakistán está dispuesto a tener una diáspora de ese tipo, a acoger a tantos refugiados, y si el resto de países europeos ahora con el COVID o con la cantidad de refugiados que ya ha habido en la guerra de Siria, pueden acoger esta segunda oleada, ¿no? Porque decíamos que todo lo que es la tragedia humanitaria de Siria ya era la más grave del siglo XXI, ahora esta viene detrás, ¿no? Y no hay tanta voluntad como hubo con los sirios, por ejemplo, en Alemania. En Alemania también hay una corriente ya
de decir ya basta, ¿no? Que son muchos, ya abrimos las puertas a Oriente Medio y la guerra de Siria, y los afganos ven cómo las puertas se están cerrando por todos sitios, a pesar de que hay una gran ayuda, considerando otros países que están en situación de guerra en todo el mundo. Precisamente nos llega una pregunta sobre eso, que la podemos continuar un poco en esta línea, que nos pregunta, ahora que Pakistán, uno de los habituales destinos de migrantes afganos, ha dicho que no va a aceptar refugiados del país, ¿qué opciones tienen los afganos? ¿No? Que es un poco lo que estamos discutiendo. Que yo pienso también que, dada la situación actual y también que Pakistán tiene 1,5 millones de refugiados afganos registrados, pero se calcula que tiene incluso 1 millón más de personas de Afganistán. Irán tiene 700.000, 800.000. Yo creo que también ha llegado un momento, no sé qué opinas, porque hablabas también sobre Alemania, de que los países europeos y Estados Unidos, de que Occidente dé un paso adelante y se decida ya no a dar, que creo que es el plan que tienen, ¿no? Dar ayuda económica a los países vecinos para que acojan a los refugiados, sino a esos mismos países que se decidan a acoger a personas refugiadas, ¿no? O sea, pienso simplemente en que pues si hay miles de personas que llegan a Pakistán desde Afganistán, por ejemplo, que yo creo que aunque hayan cerrado fronteras, irán llegando personas, ¿no? No sé en qué números, nadie lo sabe, pero van a ir llegando. Pues que haya reasentamientos, que directamente, eso yo creo que no va a ocurrir, pero creo que esos países tienen la responsabilidad moral de hacerlo. O si queremos mirar de otra manera, todas las de las islas griegas también hay muchísimos afganos, que además la mayoría son hazaras, miles que están en la isla griega de Lesbos hacinados desde hace años y que se puede hacer también, se les puede acoger también, aunque no huyan de la toma de los talibanes, ¿no? Actual, pero como tú decías, la situación de seguridad preexistente ya era terrible. No sé tú cómo ves todo esto, Maite. Yo creo que es que no hay mucha salida, es que no sabemos ni siquiera si van a poder salir del país, porque los talibán puede que impidan también la salida de muchos, ¿no? O que haya listas negras y que también impidan salir a ciertas familias. Tampoco todo el mundo va a poder salir, que ese es el gran problema. Por ejemplo, ahora me estaban contando el caso de una gente que quería cruzar la frontera de forma ilegal, le habían pedido 200 euros, pero eran talibanes mismos que estaban traficando, pero a la chica no la sacaban. ¿Por qué? Porque el régimen talibán está empezando ya con esos matrimonios forzados. Todo lo que sea chicas jóvenes saliendo del país pueden ser millones. Todas las chicas jóvenes que estén solteras del país, under 17, ¿no? Estos son millones de personas, ¿no? Hasta ahora no hay criterios por los cuales se les acoge en estos países. Los criterios tendrían que ser los criterios básicos de los refugiados, que su vida está en peligro de muerte, ¿no? Y ese es el caso de estas chicas que están, pues, su destino en el futuro va a ser, pues, ser esclavas sexuales de por vida, si son casadas con los talibán, pero ahora mismo no hay una respuesta. Pero si no ha habido una respuesta ni siquiera con la salida apresurada que hemos visto y a toda carrera de los 40 países de ISAF y de los norteamericanos, si no se han puesto ni siquiera de acuerdo en esa salida, ni lo sabían, ¿cómo van a poder organizar ahora la salida de los refugiados? Eso es algo que yo estoy atónita. ¿Cómo es posible que no se haya previsto esto y que no lo supieran? Claro que lo sabían. Hay millones de afganos ya saliendo y muriendo. Lo que no quieren es gestionarlo, no quieren gestionarlo. Y ahora se van a pasar la patata caliente de un país a otro, como ha pasado con Turquía, como ha pasado con Alemania, y los países que tengan mejor voluntad son los que van a acoger más afganos. Eso está clarísimo, que precisamente que se ha criticado mucho la retirada desde el punto de vista militar, pero desde luego la última consideración yo creo que eran las consecuencias humanitarias. Yo creo que eso está claro, ¿no? Incluso en el hecho de que Biden en ese sentido ni siquiera tiene en cuenta a los socios europeos, ¿no? Que lo que estaba obsesionada la Unión Europea, sobre todo los países miembros de la Unión Europea, sobre todo era en que se repitiera algo como en 2015, ¿no? Eso, ni siquiera eso lo ha tenido en cuenta Biden en la retirada, y yo luego creo que estamos hablando mucho, y con razón, y porque creo que es fundamental, de todo esto de lo que tú hablabas sobre los derechos humanos, evidentemente las amenazas que pueden decir muchas personas, muchas de ellas mujeres, etcétera, y eso es una parte fundamental, pero es que además a eso hay que sumar la situación humanitaria. O sea, que un país, es un país que a finales de 2020 la mitad de la población estaba bajo el umbral de la pobreza. No digo también para contestar a la pregunta que nos hacían también sobre qué pueden hacer para salir, etcétera, pero es que además, claro, ¿qué pasa? Pasan a depender, en muchos casos, pues de traficantes. ¿Y eso qué significa? Significa que necesitan recursos económicos, sobre todo si quieren llegar a Europa. Y claro, no estamos en el escenario de Siria, ¿no? De 2015, que ahí sí que había muchas personas que tenían más recursos, etcétera. Aquí es un país que es un poco más lejano y además
muchas de esas personas no tienen los recursos para hacer eso, ¿no? Y yo creo, o sea, que son componentes que se van añadiendo y que hacen que esta crisis sea muy particular desde el punto de vista político, militar, etcétera, pero también desde el punto de vista del refugio, ¿no? Es muy particular. Además, es una zona del mundo donde históricamente, ¿no? Que es un tema que tratas mucho en tu crónica, que luego la veremos, que claro, que han emitido, o sea, han acogido los países del entorno a millones de refugiados. Entonces, sí, sí, sabes lo que he escuchado también, que no hay dinero en el banco, no hay cash en este momento, la gente está haciendo colas y no pueden sacar más de $200, me parece, a la semana. Y claro, la gente está intentando sacar sus ahorros, ¿no? Hay un corralito afgano. Yo recuerdo cuando estaba en Kabul que ya me costaba muchísimo trabajo sacar dinero. Tenía que llevar siempre pues, el dinero en cash desde España porque sabía que si prolongaba un poco mi viaje allí, pues no podías, es que no había ningún lugar en Kabul donde podías sacar, había creo que 2 o 3 cajeros automáticos, ¿no? Y todos lo sabíamos y muchas veces teníamos que prestarnos dinero entre nosotros porque nos quedábamos sin y el que venía de España o alguien de fuera le pedíamos dinero porque siempre habría un problema, ¿no? De circulación. Y en estos casos, pues mira, en este momento de transición política violenta, vamos a decir, porque desde 1972 hasta hoy ninguna transición política en el país ha sido normal, porque luego hablaremos de la especificidad de este país maravilloso del que yo estoy enamorada, pero que por mucho que he intentado comprender, pues a través de, no sé, he hecho crónicas, reportajes, he escrito un libro incluso de ficción, he hecho artículos académicos, una serie documental y siempre digo que yo los afganos los adoro, los quiero, los comprendo como afganos, pero el país soy incapaz de predecirlo. Es decir, somos incapaces, ningún analista, de saber qué va a pasar en ese país a partir de ahora, ¿no? Políticamente hablando. Bien, Maite. Dice Mamen, socia de Ciclo de Dobles, por cierto. Saludos, Mamen. Una chica afgana de la etnia Hazara me preguntó si va a Irán, ¿puede obtener visa? Eso es lo que estamos intentando averiguar. También tenemos algunas compañeras que están en Irán y estamos viendo si por ahí también puede haber ayuda, ¿no? Ahora mismo está todo en el aire, todo en el aire. Están todos los gobiernos intentando tratar la crisis. Yo creo que habrá cumbres, habrá intercambio de llamadas, pero las noticias caen con cuentagotas y los primeros que están interesados son los afganos que están intentando, pues que están subidos en un coche, muchos, yendo hacia una frontera al norte. También se decía que Alemania iba a abrir por arriba, por Uzbekistán, pero no se sabe, si es que no hay noticias todavía de nada. Y lo que quieren evitar es que la gente empiece aterrorizada a correr de un lado para otro, porque también es peligroso, es peligroso. Es un país que no es tan fácil de transcurrir como cualquier país que podamos imaginar. Es un país con muchas montañas, hablamos del Hindu Kush, que con montañas altísimas, donde hay muchos lugares recónditos. No se puede transitar en coche de forma muy fácil, tampoco hay carreteras que puedan llegar fácilmente a muchos sitios. Y luego para huir tienes que huir con todos los papeles. Si te paran los talibán, tienes que enseñar quién eres. Y si llevas un pasaporte o algo que te delata como que vas a salir con un salvoconducto o un papel europeo, ya es un peligro, ¿no? Y bueno, ya además estamos viendo como ya más hacia Occidente, ¿no? En la frontera occidental de Irán, que está Turquía. Turquía está acelerando la construcción de un muro. O sea que todo y después lo que puede esperar a personas que intenten llegar a Europa, ¿no? Que ya lo hemos visto en el pasado, pero bueno, que es de una complejidad extraordinaria. Hay otra pregunta que voy a aprovechar porque aquí, o sea, esto no vamos a hacer como responder preguntas y solo, sino que hay un guión establecido, Maite, que tengo aquí diferentes temas que hemos hablado antes que quieres tocar, ¿no? Y que aquí sobre todo se trata de que tú compartas tu visión y tu conocimiento con todo el mundo, pero esta pregunta me sirve para enlazar con el siguiente tema, ¿no? Te preguntan ¿cuál ha sido el conflicto bélico más difícil de cubrir para ti y por qué? Bueno, Afganistán fue uno de los primeros que yo cubrí. Primero fue Georgia, que fue donde vi el primer muerto, cadáveres, donde pues me testé un poco, ¿no? Donde tuve la oportunidad de ver si tenía miedo o no y me di cuenta de que no tenía tanto miedo y que me valía para la profesión porque más que nada me interesaba un montonazo, me parecía como la primera línea del periodismo, poder hablar con la gente en persona, la primera crónica histórica de un país, ¿no? Que se está transformando y viviendo en ese momento. Pero la más complicada para mí fue Siria, por supuesto, la guerra de Siria, que fue brutal. Viví la masacre de Homs, que ahora niegan muchos. Entré por los túneles con mi compañero Roberto, descansa en paz.
el cámara que fue Roberto Fraile, que falleció en Burkina Faso, y los dos entramos con Alessio Romensi por esos túneles, y un poco más tarde entró Mary Colvin, ¿no?, que falleció allí con Remy Ochlik, en el mismo edificio donde nosotros estábamos, pero que nos habíamos ido 48 horas antes. Ese ha sido pues un conflicto muy difícil para mí, y un conflicto en el que he entendido muy bien todas las fuerzas que hay alrededor de una proxy war, ¿no?, como Siria, que son Rusia, Irán y China, que por primera vez aparecieron en mi mapa geopolítico, y de repente me di cuenta que tenía una influencia enorme en Oriente Medio, y fíjate, ahora en Afganistán están volviendo también a la carga en esta zona, en Asia Central, lo que para mí es llamativo, ¿no?, y sobre todo digno de estudio, porque parece Oriente contra Occidente. Luego desarrollamos esta idea que es muy bonita y muy llamativa y peligrosa, ¿eh? De hecho, preguntaban, digo, si quieres comentar un poco el papel de Rusia, ¿no? Estabas comentando en concreto sobre... digo porque también nos preguntan por China, igual podemos hacer un combo. Si quieres comentar un poco más lo de Rusia y yo comento lo de China. Sí, mira, yo viví en Rusia 1 año y medio, fui corresponsal allí en el año 2007-2008 cuando llegó Medvedev. Hablo un poquito de ruso, me defendía. Entonces, aquellos años, por eso cubrí la guerra de Georgia, porque estaba ahí. Entonces, Rusia ahí me pareció, y conocí a Putin personalmente, ¿eh? Lo vi y me pareció un tipo que, como cuando entrevisté a Le Pen, ¿no? Me parecieron personajes... Sí. Esto es una crónica para 5W, entrevista con Putin. Conocí a Putin y me pareció muy atractivo. ¿Cómo? Bueno, censura esto. Bueno, físicamente me parece que tenía una mirada como Le Pen, que yo entrevisté a Le Pen en París también, y me parecieron dos personas encantadoras y como con ese carisma. Tenía un carisma increíble, tanto Le Pen, que parecía un abuelito, simpático en su casa cuando nos recibió, pues Putin igual, ¿no? Putin tiene una mirada muy tranquila, es un hombre muy sereno, tiene mucho carisma, pero Putin en Rusia ya dijo, o sea, puso los tanques en la calle por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y digamos que era la primera vez que Putin decía, ponía el puño sobre la mesa y decía, voy a volver a la escena internacional. Entonces, Putin ha sido siempre un nostálgico de la Unión Soviética. Lo ha dicho 1000 veces que la mayor tragedia del siglo XX para él fue la caída de la Unión Soviética. Él vivió de niño la derrota en Afganistán de los soviéticos, que fue humillante, que fue el preludio de la caída del Imperio Soviético. Entonces yo creo que Putin tiene una espinita con Afganistán, tiene una espinita también con Oriente Medio, pero sobre todo Afganistán. Y fíjate que están yendo más allá de lo que es la pura influencia de los satélites soviéticos, ¿no? Ahora están yendo más allá, pero bueno, si se han metido en Siria, ¿por qué no en Afganistán, donde ya tienen una larga trayectoria y donde, por cierto, estuvieron gobernando? Porque hubo 2 presidentes, Taraki y Yamin, y luego Najibullah, que estaban bajo las órdenes de Moscú. Es decir, que no es un país desconocido para Rusia. China, pues nos la pregunta Borja. ¿Qué papel creéis que va a jugar China en el futuro de Afganistán desde el punto de vista económico y humanitario? Bueno, yo por el sector profesional, como estuve de corresponsal en Pakistán, voy a contestar un poco por ahí porque creo que es la pieza clave. Bueno, China y Pakistán son aliados estratégicos y sabéis que Pakistán pues es un país clave para entender qué va a pasar en el futuro de Afganistán, ¿no? En teoría, sobre todo lo que desde el punto de vista económico, lo que puede ofrecer China es más en el ámbito de la construcción, infraestructuras, etcétera, y lo que puede sacar más puede ser, por ejemplo, en forma de esos minerales que se calcula que son incluso billones de dólares que no se han extraído de Afganistán, etcétera, ¿no? Sobre todo cobre, etcétera. Eso desde el punto de vista económico, pero yo creo que China, yo creo que sobre todo su preocupación es geoestratégica y de seguridad interior, porque Afganistán tiene una pequeña frontera con China, que es con Xinjiang, y ahí están los uigures, ¿no? Y está ese temor de que, digo porque todo el mundo ha dado un poco por sentado que China es uno de los ganadores de lo que ha pasado y de alguna manera, pues evidentemente China va a tener línea directa con los talibanes, etcétera, pero está ese temor también y por eso quieren hablar con ellos para que no haya ningún tipo de eco que pueda afectarle en un problema doméstico que ellos tienen, que bueno, que de hecho que ellos reprimen con brutalidad, ¿no? Que son a los uigures en Xinjiang. Y un poco yo el papel de China lo veo así, ¿no? Y también, evidentemente, con su alianza estratégica con Pakistán, frente también a la India, ¿no? Que es el enemigo histórico de ambos países. Vamos a seguir un poco.
estoy enganchando los temas uno con otro, hilándolos un poco. Y la pregunta esta que nos lleva a un análisis un poco más global, ¿no? De tu experiencia en conflictos, también nos lleva a una cosa que creo no, porque lo hemos hablado, que querías tratar, ¿no, Maite? Que es qué impacto puede tener esto en el terrorismo internacional, ¿no? En actividades terroristas que pueden tener en otros lugares del mundo. Esto envalentina de alguna manera a grupos yihadistas en otros países, o bueno, lo que se habla mucho sobre, no vamos a hacer futurología tampoco, ¿no? Pero a ver, no sé cómo ves tú ese impacto directo ahora de la situación actual. Es que lo que me llama la atención es que la intervención que se hizo con el 11S fue para acabar con Bin Laden y para acabar con el terrorismo internacional, ¿no? Y ahora que me preguntan, ¿tú crees que se han alcanzado los objetivos? Digo, pues todo lo contrario, ¿no? Porque se ha conseguido pues algo completamente contraproducente. Bin Laden está muerto, pero el terrorismo internacional está más vivo que nunca. No solo no se ha muerto Al-Qaeda, sino que se ha difuminado en otras partes del planeta, más allá de donde nació, ahí en Afganistán y Pakistán, se ha extendido en el Sahel, se ha extendido en Oriente Medio y además se han creado grupos como Daesh, mucho más brutales y a la derecha de Al-Qaeda, ¿no? De más extrema derecha de Al-Qaeda y que son los que quieren hacer la yihad global, ¿no? La yihad sin fronteras de Al-Zarqawi. Es decir, al-Zawahiri, perdón. Entonces, esto es algo completamente distinto de lo que se buscaba y lo que llama la atención es que ahora se deje que Afganistán se convierta de nuevo en un santuario y en un refugio, porque lo primero que hemos visto hoy son líderes de Al-Qaeda que están regresando a sus casas después de 20 años, a sus pueblecitos, ¿no? Escoltados por los talibán. Me parece que esto, pues seguramente no sé si lo hemos pactado o no, como salida con los talibán, porque claro, todo esto está pactado con la administración de Trump en Qatar hace un año y algo que ha pactado el presidente Ghani, que no lo sabemos, para salir pacíficamente sin pegar un tiro del país, engañando a toda la sociedad, porque todos los que han salido perdiendo son los afganos de a pie, que se han encontrado con la sorpresa de que no podían huir a tiempo, ¿no? Ni preparar refugio, ni preparar visados, ni salir. A mí me llama la atención, o estoy pensando, de la situación actual, que bueno, de alguna manera, por ejemplo, en la década de los 80, que luego hablaremos, lo contarás tú, además, veremos imágenes y veremos tu texto y todo, pero al final de la década de los 80, después de la invasión soviética, ¿no? Y que de alguna manera supuso o estuvo ligado al fin de la Unión Soviética, ¿no? El Vietnam de la Unión Soviética, etcétera. Después vino un momento, evidentemente, que Estados Unidos se proclamó de alguna manera vencedor de la Guerra Fría, pero algo que pasó un poco desapercibido es que en el ámbito islamista radical también muchos se consideraron vencedores, ¿no? Hemos vencido a la Unión Soviética, ¿no? Al enemigo ateo, ¿no? En aquel momento, como ellos también se consideraban de alguna manera ganadores de la Guerra Fría, ¿no? Algunos de estos grupos, sobre todo, bueno, Al-Qaeda, de hecho, que nació en el 88, ahí en la frontera entre Pakistán y Afganistán, ¿no? Y es el nacimiento de muchas cosas que vinieron mucho más tarde, ¿no? Luego ya nos vamos al 11S, etcétera. Total. Y ahora, de alguna manera, pues me da la sensación también de que esta victoria talibán, y que creo que es una victoria clara, ¿no? También puede hacer que muchos grupos se consideren que han vencido, que han enterrado a la gran superpotencia que es Estados Unidos, ¿no? Que además, y esta es la siguiente pregunta que te quería hacer, que además también yo creo que querías comentarla, ¿no? Que seguro que tienes ideas interesantes sobre eso. Que bueno, estos últimos 20 años yo creo que han ido en paralelo al declive moral y político de Estados Unidos. Estoy al día en New Yorker que hacían este análisis de si es el fin de la hegemonía estadounidense, ¿no? Quizás es exagerado, quizás no, pero no sé, te quería preguntar tú cuál es tu visión, ¿no? Sobre todo en relación a la presencia y a la influencia que Estados Unidos va a tener a partir de ahora en otros conflictos que puedan tener en otros lugares del mundo. No sé cómo lo ves, Maite. Es como tú, la decadencia occidente de Estados Unidos. Bueno, comentando lo que decías ahora de el radicalismo islámico y las oleadas de yihadistas, pues obviamente, o sea, esta victoria de los talibán insufla un entusiasmo inusitado en las filas radicales, como entonces, ¿no? Como cuando se venció a la Unión Soviética. O sea, entonces hubo una lucha mucho más larga, fueron 10 años con los mujahidín
financiados por Estados Unidos, que por cierto en la serie aparece Milton Birden, que era el señor que llevaba los maletines cargados de dinero a Peshawar para dárselo y lo repartía en los Peshawar 7, ¿no? Que era... Serie documental, en tu serie documental, ¿no? Exacto, la serie documental sale Milton Birden, que tengo por aquí su libro, luego lo enseño, firmado, y este señor era el señor de la CIA que llevaba los maletines de dinero, ¿no? Y nos contaba eso, pues que llegaba a Peshawar, que era un nido de espías, de periodistas de todo el mundo, donde llegaban los 7 de Peshawar, que eran los 7 diferentes facciones que luchaban contra los soviéticos, se sentaban en una rueda de prensa, ¿no? Y lanzaban su rueda de prensa y su información contando y exagerando el número de muertes, ¿no? Según nos confiesa Masoud Khalili, que es otro de los guerreros mujahidines que sale en el documental, en la serie documental. Bueno, en cuanto a la decadencia de Occidente de Estados Unidos, lo que me parece muy interesante es que esto ha sido la decadencia de... Y efectivamente Estados Unidos ha sido el ganador de la Guerra Fría y ha ido increciendo un poco en ese rol de gendarme internacional, ¿no? Ha sido poco a poco, ¿no? Primero, después de la caída de la URSS y de su victoria, fue la guerra de Ruanda. Hubo una intervención y luego vino Bosnia, los Balcanes. Esas 2 intervenciones fueron pues como 2 actos de una tragedia griega en la que a ellos les fue bien. Entonces se crecieron e invadieron Irak. Después de la invasión de Irak estaban muy soberbios, muy crecidos, muy orgullosos, por encima de los europeos, a los que han despreciado también, aunque se le han unido en muchas batallas, incluida Irak, España, ¿no? En la época de Aznar. Y también nos hemos contagiado de esa soberbia y de ese orgullo, ¿no? de esa arrogancia del mundo occidental, para luego terminar en Afganistán. Y Afganistán ha sido pues, el 5.º acto de esta tragedia griega, ¿no? Yo creo que la decadencia de Occidente está empezando por nosotros mismos. Nuestra democracia no funciona. Los derechos fundamentales que hemos defendido siempre, como la igualdad, abajo el racismo, los derechos humanos, etcétera. Todo eso está en decadencia, ni siquiera podemos salvarlo en nuestras sociedades, ¿no? Donde se está yendo a pique. ¿Cómo los vamos a exportar a otros lugares? Es imposible, ¿no? Las aventuras militares han desaparecido porque estamos en crisis y porque yo creo que estamos, como dice mi amigo Stefano Carpani, que es junguiano, que me encanta, me dice que estamos en la sociedad del pay to eat everything, es decir, del buffet libre, en el que estamos en el momento de uno de los síntomas también de la caída de los imperios es cuando los imperios se vuelven locos y entran en la opulencia, en las orgías y en las bacanales, ¿no? Como decía Gluck, que es un artículo muy, muy bueno que me gusta mucho, que he leído últimamente, que era un historiador. Y parece que ahora estamos en ese momento de la sociedad occidental, vamos a llamarlo así, en ese momento en el que nosotros somos los ricos, en los que pagamos, o sea, el buffet libre en el que pagamos y comemos todo lo que podemos, pero es que en Asia Central, en toda Asia también, en África y en Latinoamérica la gente no tiene nada de comer y esto es algo que va a explotar en un momento u otro y eso nos va a explotar en la cara, ¿no? Y los primeros que nos lo están poniendo en la cara como un espejo es Oriente, es decir, ese eje que se está formando de Rusia, China e Irán y Pakistán. Es decir, que nos están tomando el poder y la influencia que nosotros estamos dejando atrás, ¿no? Como civilización. Creo que, bueno, mientras hablamos, estamos viendo imágenes de un especial que hicimos en 5 Dedos sobre terrorismo yihadista. Había varias piezas. Hay una, por ejemplo, de Mónica García Prieto, que es muy completa, que es sobre el origen del yihadismo y que habla mucho sobre Irak, etcétera, que la recomiendo. Aprovecho porque veo que me ha hecho un par de comentarios aquí en las preguntas. Hay otra persona que se queja que dice que es socio y no lo digo también. Óscar, creo, que decía socio también. Muy bien. Esto es lo que necesitamos. Gente que se haga socia a 5 Dobles. Tu pregunta. Bueno, Pregunta, respondemos todo. Sí, exacto. Hay aquí alguna más que voy a recuperar luego. Pero... Y ahora precisamente, si te parece, Maite, antes de seguir, vamos a entrar ya en uno de los temas que creo que más es interesante hablar contigo, ¿no? Que es esa serie documental que has codirigido, que nos puedes contar un poco de qué va, pero lo mejor, antes de entrar en materia, es que veamos el tráiler, ¿no? Que dura 1 minuto o un poquito más, vemos el tráiler y entramos en materia, ¿no? Dentro. Es bien cierto cuando dicen los humanos somos lobos de uno de otro. La guerra te cambia todo.
For 6 decades, Afghanistan has been torn by a vicious cycle of violence. 25 parça شدوست. انشالله امریکا آماده 54 parça میشه از بین. How did a once peaceful country turn into a war zone? We didn't see the reality because of our class differences. Where invaders and resistance fighters clash for control. ما جنگ داخلی نبرد. جنگ از بیرون تحمیل شد. You want to fight a war? Be on the side of the resistance. They don't lose. Afghanistan, the wounded land, on Knowledge. Mercy to the wolf is cruelty to the lamb. Es bien cierto cuando dicen los humanos somos lobos de uno de otro. La guerra te cambia todo. For 6 decades, Afghanistan has been torn by a vicious cycle of violence. 25 parça شدوست. انشالله امریکا آماده 54 parça میشه از بین. How did a once peaceful country turn into a war zone? We didn't see the reality because of our class differences. Where invaders and resistance Perdón, ya estamos. Sí, perdón, es que ya me he instalado aquí, es que hay que profesionalizarse esto de Twitch. Ya me he instalado otra pantalla para poder ver las preguntas bien en directo, no que las pasen por WhatsApp. Ya tengo aquí otra pantalla, ya me lo he arreglado todo. Maite, cuéntanos, por aquí la gente está diciendo que tiene buena pinta, dónde se puede ver. Cuéntanos todo sobre esta serie documental. Bueno, pues la serie documental empezamos a hacerla hace, yo qué sé, 3 años o 4 años. 4 años. Y estuvimos 1 año y medio a tope trabajando, viendo archivo, 200 horas de archivo, desde los años 70 hasta el año 2008, ¿no? Son 4 episodios que recorren la historia de Afganistán y fue dificilísimo en 208 minutos pues, condensar 4 guerras, ¿no? Que teníamos que explicar. Entonces lo que hicimos fue elegir a personajes que vivieron las 4 guerras, que participaron de algún modo, que fueron víctimas o perpetradores, como por ejemplo Gulbuddin Hekmatyar, que es uno de los señores de la guerra que después, bueno, fue uno de los peores ni más sanguinarios de la guerra civil del 92. Y bueno, lo que hicimos es contar en 4 episodios y cortarlos, pues el primero se llama El Reino, que habla de los años 70, la época dorada del rey Shah, cuando en el Hotel Intercontinental se podían bailar guateques, ¿no? Había música en directo, se fumaba, se escuchaba Charles Aznavour. Perfecto, así ya entramos además ya en el tema que vemos un poco de la historia de Afganistán, pero cuéntanos un poco más de esos años 70, de la monarquía. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, resumo, los 4 capítulos son la guerra contra los soviéticos, el segundo, el tercero la guerra civil, los talibán y el cuarto la invasión de los americanos. Entonces vemos cómo la historia se repite, los 4 capítulos. Es muy interesante verla entera. Entonces el primer capítulo es alucinante porque yo la verdad es que no conocía la historia de Afganistán a pesar de haber ido tanto, pero viendo aquellas imágenes de Kabul con las mujeres en minifalda en la universidad, con manifestaciones comunistas en las calles de Kabul que chocaban contra los islamistas jóvenes de entonces, ¿no? Que no querían que el comunismo terminara con la idea de Dios. Fíjate, y en aquel entonces eran los años 70, y había hippies por la calle, mujeres que venían rubias y todos los afganos siguiéndoles a los hippies por la calle, ¿no? Y todos los hippies están en las películas de 8 milímetros que vimos, casi todas alemanas y francesas, de estos hippies que iban a fumar hachís, o sea, iban a fumar porros y se ven, ¿no? Los porros así de grandes. Y una entrevista con una alemana, con su hijo que andaba por allí y que hacían iban en sus furgonetas alemanas, ¿no? Y estaban los budas de Bamiyan, había muchísimas imágenes de los budas de Bamiyan, mucha gente iba por allí y se ve a todos esos turistas arriba y abajo, o una escena de una turista mirando postales en Kabul, que ahora son, la verdad es que una joya, ¿no? Una joya de la historia. Y en ese primer capítulo vemos ya el principio del descenso hacia el caos, ¿no? Que es en el momento en el que el cuñado de Zahir Shah, del rey, pues le da un golpe de estado, termina con esa monarquía maravillosa, la época dorada, que no era maravillosa para todo el mundo, porque había una desigualdad tremenda entre la intelectualidad y los ricos y esa vida cultural de Kabul y las grandes ciudades, y el Afganistán rural, donde las mujeres no escuchaban música ni nada, iban con burka, ¿no? Entonces empezamos a ver esos golpes de estado. Idealizamos también ese momento, ¿no? Lo idealizamos de alguna manera, y esa dicotomía, ¿no? Urbana-rural existía más aún entonces, me imagino, pero
ya era dura en aquel momento, ¿no? Pese a que evidentemente, bueno, de alguna manera se ha visto como una época dorada o algo por el estilo, pero bueno, que también están esas desigualdades sociales, que creo que es importante también matizarlo, ¿no? Como estás haciendo. Exacto. En Kabul se vivía una realidad y lo que vimos y a través de las imágenes y leyendo un montonazo de libros de Afganistán es que la primera distancia que había en el pueblo era una distancia de clases, pero eso era algo que ocurría en muchos lugares que estaban en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, claro, el tema es que el rey Shah era un enamorado de Occidente, se le ven imágenes con los Kennedy y en bacanales también. Hemos puesto, ahora creo que después del documental estamos viendo el artículo que has escrito para 5D, donde explicas todo esto, y hay una foto esta foto que aparece con los Kennedy, está ahí también. Exacto. Y ¿sabes lo interesante? Que hubo un momento que hubo una sequía brutal en los años 70 y eso le pasó factura al rey, porque hubo mucho descontento, porque el rey apareció en una revista, esto no aparece en la serie, porque no nos cabía, el rey aparece en una revista alemana y entonces aparece pues con toda, en el Hotel Intercontinental o uno de estos, pues con una especie de mesa llena de comida, ¿no? Y vestido con galas y todo el glamour de París ahí en Kabul. Y claro, esto generó un descontento tremendo entre la población que estaba pasando hambre desde hacía mucho tiempo, ¿no? Fue uno de los detonantes también de que la gente se empezara a estar contra el rey y por eso facilitó el golpe de estado de Daoud. Y Daoud, que se puso ahí, que le llaman el príncipe rojo, ya manejado un poco desde Moscú, pero no del todo. Daoud se revolvió y no quería, como todos los afganos, no se dejó gobernar. Y eso provocó que Moscú dijera, pues se acabó, vamos a poner a uno de los nuestros que sí estén en sintonía con Moscú. Y entonces el presidente Taraki dio un golpe de estado muy sangriento donde mató a Daoud y a toda la familia, 23 miembros, hasta los niños mató. No quedó nadie, solo quedó el rey Shah, que estaba exiliado en Roma, y ahí empezó pues, las purgas comunistas, ¿no? Y ahí empezaron los islamistas a ser perseguidos, porque fueron la única resistencia que había en las montañas, empezaron a armarse, estamos hablando del año 78, y luego de repente vino un señor que se llama Amin, en esta concatenación de tragedias afganas y de magnicidios, y a Amin se le ocurre matar a Taraki. Le mata con sus propias manos y entonces Amin pues ya es considerado como un peligro tremendo para Moscú, que dice, bueno, Afganistán va a entrar en guerra civil, vamos a parar esto. Y entonces es cuando empieza la Unión Soviética a entrar en Afganistán. Y ahí empieza precisamente, ¿no? Entiendo el segundo capítulo de la serie. Antes de seguir, vamos a seguir por ahí, pero me preguntan muchas personas que dónde se puede ver. Pues mira, se puede ver, todavía no nos lo han dicho, la productora que lo está vendiendo, que es Lux Films, que es alemana, estaba negociando, porque fíjate que este documental no se ha visto en España y en muchos lugares. En Estados Unidos no lo compran. Sí, ¿no? Para aquellos que ven, en Francia se puede en Arte Televisión. En Arte, ¿no? se puede ver en francés y en inglés, y luego se puede ver, en francés y en alemán, pero la versión que tenemos en inglés no se ha vendido todavía, con la voz de Khaled Hosseini, nada menos, que es el autor de Cometas en el cielo, que es un hombre maravilloso que nos puso la voz, imagínate, porque la serie es muy crítica con Estados Unidos y el cuarto episodio es brutal. Y tenemos al general McChrystal, que es uno de los Esto daría para otro Twitch, McChrystal. Mira, tengo aquí un libro firmado por él, su libro, ¿Ah, sí? Team the Teams. Sí. Este es tremendo. Y con la firma, para que veáis que no miento, con la firma del general McChrystal aquí, de cuando lo entrevistamos. El señor es maravilloso y me pareció tan inteligente todo lo que dice. Y luego es muy crítico el cuarto capítulo con América, entonces no se ha vendido. ¿Dónde se va a ver? Todavía no se puede anunciar. Tengo una idea, pero no sé si la cadena quiere que se diga, pero en cuanto lo sepamos lo haremos público, pero parece que sí, parece que va a salir en España, ojalá. Lo difundiremos por nuestras redes. Por favor, no os preocupéis. Por favor. Vale, pues seguimos en esa década de los años 80, que yo creo que es interesante analizarla contigo, que has escrito este artículo para 5 y que tienes la serie documental. Sí. Pues que tampoco vamos a hacer aquí una tesis doctoral, pero bueno, está bien que comentes quizá también, a mí lo que más me apasiona también de esa serie documental es cómo tenéis esos detalles de cosas de archivo que igual no habíamos visto, ¿no? Y cómo a través de eso podéis contar pues la invasión soviética, ¿no? Y bueno, los mujahidines, todo ese momento histórico que todavía hoy resuena, ¿no?
Y desde luego no. Donde había más imágenes ha sido, fíjate, en la guerra de los soviéticos, porque había muchísimos reporteros ya que cubrieron la guerra de Afganistán contra los soviéticos. Nos costó mucho el episodio 1, muchísimo, encontrar esas joyitas, pero el episodio 2 estaba lleno y sobre todo del gran comandante Massoud, ¿no? Que Massoud era un señor muy guapo, que convirtieron en un mito de la libertad, ¿no? Era un señor muy interesante porque además es como todos los afganos, ¿no? Es un luchador, pues el líder del Valle del Panjshir, ¿no? El León del Panjshir le llamaban, que es una zona en Afganistán de grandes guerreros, donde los soviéticos jamás pusieron un pie. Tienen el gran orgullo de decir eso. Y ahora su hijo está luchando, el hijo de Ahmad Shah Massoud, el León del Panjshir, ha cogido las armas y tampoco los talibán han entrado ahí. Tú ves un mapa del Valle del Panjshir, y el Valle del Panjshir es el único que está ahí que no han entrado los talibán, ¿no? Para que te hagas... Todo negro y hay un puntito ahí. Exacto. Sí, sí. Entonces este señor es Ahmad Shah Massoud fue legendario, era un tayiko que después también luchó contra los talibán, ¿no? En la Alianza del Norte. Y se hizo muy famoso pues porque murió 2 días antes del 11S y fue el único que alertó de que Al-Qaeda estaba a punto de cometer un atentado y nadie le escuchó. Pero vamos, toda Francia estaba enamorada de este señor porque hablaba francés y era muy guapo. Entonces todas las periodistas francesas y periodistas franceses se iban a verlo, ¿no? Al Valle del Panjshir. Y había pues caravanas de periodistas que iban en burro y subían en burro, y entonces hemos visto tantos vídeos de periodistas que subían en burro a ver a Massoud al Valle del Panjshir. Y esto era divertido. Muy comentado esto, la fascinación francesa por Massoud es tremendo. Sí, Era tremendo porque estaban enamorados y nos lo cuenta Juliette Fourneau, por ejemplo, que es una de Médicos Sin Fronteras, que trabajaba allí, ¿no? Y que hay imágenes de ella de archivo que se le ve entonces. O sea, lo más increíble de la serie es que hemos encontrado a nuestros personajes filmados entonces, o sea, que es increíble. Tú ves, por ejemplo, a Masoud Jalili, que fue embajador aquí en España, por cierto, poeta, que es un poco el hilo conductor de nuestros capítulos, y Masoud Jalili estaba allí con Massoud. De hecho, estaba también en la explosión, que perdió un ojo, pero sobrevivió. Pero él era el responsable de los medios, digamos, el responsable de prensa de aquel entonces. Lo más curioso que digo de los afganos es que Massoud es como lo que estoy contando, ¿no? La idiosincrasia de este pueblo, que es guerrero, pero luego tiene una sensibilidad extraordinaria. Se pone a escribir poesías por la noche. O sea, Massoud escribía poesía y cartas de amor y leía a los filósofos franceses en francés por la noche. Es decir, era un hombre muy culto y no es solo Massoud, es decir, muchos guerreros en Afganistán son gente muy culta que escribe, que lee y que transmite todo ese conocimiento, ¿no? A sus hijos y que son muy intelectuales, ¿no? Y quiero decir que es algo muy, muy, muy particular afgano esto. Y, por ejemplo, los talibán, la gente no lo sabrá, pero a los talibán les gusta maquillarse y hacerse fotos. De hecho, vimos en archivo unas imágenes de talibanes de Kandahar que estaban cogidos de la mano, 2 talibán, ¿no? Y aparecía en una foto, que parecía una foto como de los años 20, ¿sabes? De las antiguas, de la gente que ha fallecido. Y estaban ellos 2 así, como tonos pastel, maquillados como 2 mujeres, ¿no? Maquilladísimos, con colgantes y con sus mejores galas. Y hoy en día también en Kabul los estoy viendo que se cuelgan collares y se cuelgan cosas brillantes en las armas, ¿no? En los rifles. Esto es algo muy particular. El siguiente capítulo de la serie documental tiene que ser después de 2021. No, por supuesto, hace falta un 5º capítulo porque esto es increíble. Lo estábamos hablando el otro día con la productora que nos vimos en el Grimme Prize hace unos días en Marl, ahí en Alemania, y decíamos, bueno, hay que grabar un 5º capítulo, pero es un ongoing, no sería ya de archivo, tendríamos que ir a grabar lo que está pasando. Un proyecto de todo ya para toda la vida. Y que, bueno, seguimos, ¿no? Entiendo que el 3er capítulo, ¿no? Ya sí que se centra más en la década de los 90, ¿no? Lo que estábamos hablando, exacto, el 3er capítulo aparece Shukriya Baraksai, que es una embajadora que fuimos a ver a Noruega, y Shukriya me la vi el otro día. ¿Que ha salido? Acaba de salir, o sea, salido. Acaba de salir y la vi el otro día y digo, no me lo puedo creer, es que ahora hay que hacerle un trocito más de entrevista, ¿no? Porque esa mujer ha vivido no sé cuántas guerras, ha estado en todas las guerras de principio hasta el final, como Sima Samar también, pero Shukriya especialmente padeció a los talibán porque era una mujer que se revolvía mucho, ¿no? Y lo cuenta en la entrevista. De hecho, durante la guerra civil perdió a los hijos en un hospital. La entrevista con ella fue muy fuerte, la verdad que acabamos llorando todos. Y es una mujer muy fuerte que cuando los talibán, ella ya estaba ahí y tuvo una escuela clandestina.
Y ella se revolvía con los talibán cuando le pegaban, ¿no? Porque ella iba siempre sola por la calle, nos contaba. Y ahora cuando he visto que estaba saliendo de Kabul, me he sorprendido porque yo la última noticia que tenía de ella es que estaba en Oslo, ¿no? De embajadora. Pero que haya salido me alegra muchísimo, pero para que veas cómo los afganos están una y otra vez condenados a la tragedia, a tener 4 guerras y quizá ahora una quinta, ¿no? Es una barbaridad, es muy fuerte. Sí, sí. Pero bueno, te cuento el tercer capítulo. Sí, no, bueno, y un poco esa década de los 90, que hay esa guerra civil y también la llegada de los talibanes al poder en el 96, hasta, ¿no?, ese quinquenio talibán hasta el 2001. Y quizá, bueno, no tanto la historia, porque ya hemos hablado mucho y tal, sino esas cositas, esas que estás contando, que nos interesan mucho. Hay gente aquí que dice que les está interesando mucho esos detalles que tienes, que habéis conseguido de archivo, esas entrevistas, esas cositas que un poco más para ir más allá. Bueno, la guerra civil sí que había muy poquitas imágenes. ¿Sabes qué pasaba durante la guerra civil española? La guerra civil de Afganistán empezó en el 92. Fue exactamente cuando se fueron los soviéticos. Ahí, incluido Massoud, el guapo, el atractivo, el mito de libertario, pues se convirtió en un señor de la guerra y junto con, bueno, se separaron en facciones étnicas y empezaron a repartirse el país, ¿no? Y empezando por Kabul. Entonces Kabul era una trinchera. Cada uno se hizo con una parte de la ciudad y ¿sabes qué? Que lo más duro era encontrar imágenes normales. Todo lo que encontramos eran imágenes de destrucción, de muerte. Yo decía, por Dios, ¿cómo vamos a hacer este capítulo? Es insoportable, porque vamos a ver, son 52 minutos, vamos a ver 30 minutos de muertos. Es insoportable para la gente, ¿no? Y entonces tuvimos que buscar imágenes más allá. Y, por ejemplo, Nadia Ghulam nos ayudó mucho, porque Nadia Ghulam, que es una de las supervivientes, tenía un reportaje hecho de TV3 allí, y nos sirvió mucho, ¿sabes? Las imágenes que habían hecho con ella allí y fotografías que tenía ella luego más adelante cuando se disfrazó de hombre, ¿no? Porque su historia es increíble, ¿no? Ella sobrevive a una bomba que tira Hekmatyar, que por cierto Hekmatyar aparece también en la serie hablando de esa época. Hekmatyar, ¿eh? ¿Perdón? Tenéis a Hekmatyar. Sí. Que tenéis a Gulbuddin Hekmatyar, lo tenéis. El mismísimo Gulbuddin Hekmatyar está en la serie. Tremendo. Sí, es tremendo. Es un señor, además, que estaba en ese momento, cuando le grabamos, estaba presentándose a presidente. Era candidato a presidente, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo es Afganistán, la verdad, después de haber matado a tanta gente. Y Nadia Ghulam me dijo, cuando vayas a ver a Gulbuddin Hekmatyar, pregúntale por qué ha matado a tanta gente, ¿no? Le llamaban el carnicero de Kabul. The Butcher of Kabul, ¿no? Y este tipo, pues ahora anda tranquilo por la vida, ¿eh? Ahora está de negociador, creo, ¿no? Está en uno de los equipos de transición, etcétera, como bueno, esto es Afganistán donde no ha habido pues una justicia que ponga las cosas en su sitio, pero bueno, como muchos países. Y entonces Nadia Ghulam nos ayudó con las imágenes porque era durísimo, o sea, lo que sufrió esa gente, se veían las bombas caer y había mucha imagen pues de guerra civil como las que vemos en Siria, de muertos, de guerra, de destrucción, de refugios, de gente llena, los hospitales había muchos, sobre todo los franceses, Médicos Sin Fronteras, muy presente en aquel entonces. Y los refugiados que estaban sufriendo fuera también, y todo el mundo se iba a Pakistán también durante la guerra civil. Entonces, todas las imágenes de los refugiados, de la gente que se iba, que lo pasaba fatal por las montañas saliendo, algunos no llegaban, se tenían que salir en burro, ¿no? Las familias enteras. Y las imágenes que vimos ahí luego de los talibán, pues tuvimos que seleccionar, ¿no? Porque teníamos mucho de Kandahar, pero nosotros lo que no queríamos era las imágenes clásicas, ¿eh? En el documental lo que queríamos era las joyas y cosas que la gente no hubiera visto y que no fueran de informativos. Entonces fuimos a buscar en películas, en documentales, en gente que hubiera grabado bien y que hubiera grabado mucho, ¿no? Y en el caso de los talibán sale un talibán que es Mutasim, y Mutasim nos va contando poco a poco cómo sucedió todo, ¿no? Y ahí aparece Shukriya Barakzai y Shukriya Barakzai, bueno, pues nos va contando también la historia. Y afortunadamente había imágenes de escuelas clandestinas, fíjate, de niñas durante la época talibán, porque algunos equipos entraron a grabar durante la época talibán en el 96. Fueron muy pocos, pero hay imágenes. Y también un equipo de la BBC que grabó aquellas imágenes, ¿os acordáis de las ejecuciones en el estadio de fútbol?
cuando matan a las mujeres allí que estaban acusadas de adulterio. Hubo un solo reportero que entró y lo cuenta, y yo alucinaba de ver al reportero en bruto, ¿sabes? Todas las imágenes que vi, estaba el hombre muerto de miedo. O sea, a nosotros nos ha llegado 1 o 2 minutos de ese reportaje, pero los brutos que nos dio la BBC fueron increíbles. Se veía ese señor que decía, bueno, pues dentro están matando a una mujer, acabo de verlo, pero no me dejan entrar, pero se lo cuento yo desde aquí, pero tengo a los talibán detrás que no me dejan hablar mucho más de lo que les puedo decir ahora, ¿no? Pero el hombre lo contaba. Y esos son eso es la riqueza que yo me llevo de haber visto tanto archivo y de haber comprendido la historia de Afganistán a través de muchos libros, entre ellos el de Pilar Requena, que me encantó y que me parece que es una guía prácticamente de todo lo que ha pasado allí, y de muchos otros libros que tengo aquí organizado para contaros después, pero son casi los mismos que vosotros habéis recomendado, ¿no? Eso lo vamos a llegar. Por cierto, Pilar Requena, aprovecho para informaros de que pronto tendremos un texto suyo en 5W, así que aquí hay muchos socios, espero que les guste. Régimen talibán, ¿no? Sabemos que Mullah Omar era el líder, lo digo porque nos hacen una pregunta. El líder talibán de hoy puede ser que también sea el hijo del fundador del movimiento talibán de aquel entonces. Entiendo que se está refiriendo a Mullah Omar y que a su hijo efectivamente está en la cúpula de los talibanes, pero sí que es cierto que ahora hay diferencias, ¿no? No sé cómo ves eso también, Maite, en cuanto a que en aquel momento sí que el Mullah Omar era el líder supremo y ahora tenemos Abdul Ghani Baradar, que es el líder político, Pulsada, que quizás es más el líder religioso, tenemos a la Reja Khani, ¿no? Pluralidad y a la vez también, no sé si una fuente de fracturas, no sé cómo es ese cambio de liderazgo, aunque yo creo que el pozo ideológico es el mismo, pero bueno, esa evolución no sé cómo la ves, no sé si incluso sale también de alguna manera en la serie documental, no sé cómo lo ves. Bueno, Mutasim, el que entrevistamos, es el yerno, me parece, del Mullah Omar, ¿no? Muchos de los talibán de aquella época pasaron por Guantánamo y después hicieron muchos pactos, como Mutasim también, que entrevisté, recuerdo, del 2008 en Kabul. Hicieron muchos pactos para salir de Guantánamo con los americanos. Entonces, muchos de ellos han sido como un poco tachados de la lista como los verdaderos talibán porque se vendieron a los americanos para poder salir de la cárcel. Entonces, muchos estaban en arresto domiciliario en su casa, ¿no? En el 2008, 2009. Todos estos han sido repudiados. Lo que no sé si ahora, con el regreso de estos talibán que han estado en Qatar, pues ahora van a ser aceptados de nuevo, que supongo que sí, ¿no? Porque viendo cómo se perdona a los señores de la guerra, se van a perdonar también este tipo de personajes, ¿no? Lo que yo veo de los talibán de ahora es que yo no creo que sean sustancialmente diferentes. Van a tener la Sharia en la mano y, como en otros lugares del mundo, no solo en Afganistán, pues van a imponer pues lo que es la ley islámica en el sentido más fundamentalista, ¿no? El de cortar las manos de los ladrones, apedrear a las adúlteras hasta que se mueran. Es decir, este tipo de castigos que nos parecen medievales, ¿no? En los tiempos, hoy en día, en el pleno siglo XXI. Yo no sé si la población va a soportar ahora a estos talibán, que además estaban matando, por ejemplo, hace un año, estaban en Herat 2 facciones de talibán matándose entre sí a ver quién ganaba. ¿Van los talibán a ser un conjunto, digamos, fiel a los talibán de Kabul? Esto es una pregunta. ¿Van ciertas facciones talibán a aliarse con Daesh o con Al-Qaeda según les convenga, o el dinero que le den o las armas que le den? Esto es otra pregunta. ¿Son Daesh y Al-Qaeda una amenaza para la hegemonía o el poderío que pueda tener o la legitimidad que tengan estos talibán? También es una pregunta. Y todo esto lo vamos a ver en los próximos días, pero a mí me preocupa muchísimo porque que pueda pensar, y si alguien lo piensa, Pakistán o China o Rusia o quien sea, o Irán, que se puede controlar a esta gente, se está equivocando mucho y me extraña porque deben de tener servicios de inteligencia brutales, pero ¿cómo pueden confiar en que los talibán van a poder controlar el país entero? Me extraña mucho y no estamos en 1996, porque entonces la gente venía de una guerra civil, estaba harta de violaciones, las mujeres estaban hartos de hambre, estaban hartos de violencia, y ahora la situación es muy distinta. Vienen de un momento de libertad, de apertura y de riqueza dentro de lo que cabe. Yo creo que eso que plantea me parece muy interesante y es una cosa que me gustaría comentar.
porque se habla mucho también sobre eso, ¿no? Por ejemplo, Pakistán, China, que puedan pensar que los talibanes pueden controlar el territorio, que pueden tener una relación fluida con ellas. Yo creo que ellos sí que son conscientes de que no es así. O sea, en el caso, digo, particular de Pakistán y China, creo que son conscientes, pese a que se ha hablado mucho, por ejemplo, de que Pakistán es el gran ganador de esta situación, etcétera, pero de alguna manera tengo la sensación de que, y esto tampoco es como antes, creo que ahora, hoy, casi todos los países de la región no están interesados en que haya inestabilidad de ningún tipo. A China no le interesa, a Pakistán no le interesa, a la India ni hablemos, y creo que son conscientes hasta el punto de que yo creo que el escenario ideal para muchos de esos países, evidentemente sí que era la salida de Estados Unidos, eso por supuesto, pero era que los talibanes tuvieran un poder, pero quizá no el poder absoluto, ¿no? Ese escenario, pese a que pensemos que hay mucha gente que le puede interesar, hay que ver, yo estaba leyendo cosas, por ejemplo, en Pakistán, que bueno, evidentemente, cuidado, porque son conscientes, ¿no? de que tiene que haber ese equilibrio también de fuerzas, que tiene que haber un contrapesos, ¿no? Y en ese sentido, Maite también, bueno, no sé si llamarlo contrapeso, pero sin duda es un actor importante y que nos preguntan directamente. Me dicen que se te oye fatal, me he puesto esto bien para que no rebote, espero que ahora se oiga bien mi audio. ¿Qué papel, nos preguntan, Maite, puede jugar ISIS Khorasan en este nuevo escenario? Bueno, es que Daesh es un actor que ha aparecido con mucha fuerza, ¿no? Y que cuando pensábamos que estaba muerto, pues no lo está tanto, ¿no? No podemos dar por muertos ningún movimiento, ni el de Al-Qaeda, que ha logrado expandirse y sobre todo gracias a las revoluciones árabes, porque le hemos abierto la puerta en lugares donde no estaba antes, como por ejemplo en el Sahel. Se me está acabando la batería y me está diciendo... sí, un segundo que me voy a... Hay una pequeña emergencia técnica que vamos a solventar en breve. A ver. No te oímos. No te oímos, Maite. ¿Cómo? Ahora ya estoy aquí. No me oís. Ahora. Ya estoy. Me he ido un segundo porque se me iba la batería y como me han prestado el ordenador porque no tenía conexión. Sí, estamos hablando de ISIS. Digo que ISIS, pues tanto ISIS como Al-Qaeda son dos actores que en ningún momento de la historia reciente debemos de quitarle ojo. Al-Qaeda ha conseguido y Daesh sobre todo estar en zonas donde no estaba antes gracias a las revoluciones árabes y, por ejemplo, en el Sahel y sobre todo Libia, ¿no? También en Túnez, también en Mali, por supuesto, en toda esa zona. Lo hemos hablado con la muerte de los compañeros que murieron a manos de Al-Qaeda, David Periaín y Roberto Fraile, ¿no? Entonces, ISIS y Daesh, el papel que van a jugar es el que están jugando y el que jugaron en Siria, ¿no? Es tener un lugar territorial seguramente y un califato propio. No vamos a pensar que Daesh se va a contentar con ser los amigos de los talibán y no obtener un territorio donde ellos puedan tener un califato. No sé si podrán decir, bueno, vamos a ser de momento refugio, ¿no? Nos podéis esconder, podemos colaborar, pero en un momento dado me temo que la agenda de Daesh es tener un territorio, un lugar donde tener un Estado Islámico como ya tuvieron, ¿no? Y no solo ahí, sino expandirse por todo el mundo porque pues, lo peor de Daesh es que son yihad sin fronteras y quieren expandir pues, su realidad radical al resto del mundo de los herejes, ¿no? Como nos llaman ellos. Empezando por Al-Ándalus, ¿no? Yo mi pregunta o mi duda sobre ISIS Khorasan ahora mismo es, o sea, me pregunto si no podría tener el mismo papel que ha tenido en el pasado Tehrik-e-Taliban Pakistán, que es la amalgama de grupos talibanes en Pakistán, ¿no? En esa guerra contra el Estado, en esa especie de guerra no declarada que ha habido en Pakistán y que de alguna manera todavía sigue y que hizo que TTP organizara terribles atentados, ¿no? contra las fuerzas de seguridad pakistaníes, pero en todo el país. Me pregunto si ahora, a corto plazo, no va a ser ese papel de ISIS Khorasan no lo sé. También hay que ver sus actividades transfronterizas, ¿no? Qué papel puede tener también el vecino Pakistán. Bueno, hay varios aspectos que creo que
que van a ser importantes. Maite, te quejas mucho y yo también, y somos culpables porque lo hemos estado haciendo ahora, de que siempre estamos hablando sobre violencia, ¿no? Y en países que de alguna manera pues nos han enamorado y que hemos descubierto otras cosas allí, y creo que ahora podemos, si a todo el mundo le parece bien, o bueno, si quieres cerramos las preguntas si hay alguna así más de geoestrategia o de... A ver... ¿Pueden los talibanes acabar apoyando a los uigures o los baluches o no se atreverán a enfrentarse a China? Yo creo que no se atreverán a enfrentarse a China. Pero, perdón, Maite. Yo de China, mira, no sé cómo los todólogos, yo de China no tengo ni idea porque no he estado nunca y tampoco o sea, yo creo que tú eres el más indicado para hablar de esto, porque en realidad yo conozco Rusia, pero China, la verdad, Mavi Doñate el otro día estuvo hablando en televisión española y tengo ganas de escucharla porque me interesa, pero cuéntame tú porque no sé nada de China y por qué y del papel que tiene con Pakistán y me interesa. Doñate, gran periodista, por cierto, muy querida en 5 dólares también, le mandamos un saludo. No, bueno, un poco lo que hemos comentado antes, pero un poco más por ya lo preciso de que si se van a atrever a enfrentarse a China, yo creo que sí que está claro que en esta nueva era los talibanes evidentemente intentarán ganar legitimidad, ¿no? Ese es su gran reto, ¿no? En el 96, del 96 al 2001 solo hubo 3 países que lo reconocieron y ahora evidentemente pues quieren más apoyos, Rusia, China, etcétera, ¿no? Y ir creciendo a partir de ahí, ¿no? Y por eso yo pienso que ahí sí que va a haber... otra cosa es que se pueda controlar, pero sí que va a haber ahí... De hecho, estoy seguro que ya ha habido contactos directos, ¿no? Por parte de China, para que ese tema es esencial para China. Eso sí que está claro, ¿no? Y que ahí van a intentar que no haya ahí un efecto, ¿no? negativo para... Yo creo que eso sí que está claro. Luego, que se pueda controlar o no, que puedan pasar otras cosas, pero pienso que el punto de partida es ese. Y te pregunta Maite también, y ya pasamos a la parte de cultura y de hablar un poquito de Afganistán, de libros y cositas que nos vas a contar, Maite. Pero ¿qué opinas sobre el papel de Biden? Y de los últimos vídeos que han aparecido sobre los perros abandonados, sobre la foto del último soldado. El papel de Biden un poco. Bueno, la foto, fíjate, empiezo por el final. La foto del último soldado es una foto que es muy buena desde el punto de vista de la propaganda estadounidense, porque evita otro tipo de fotos que podían ser infinitamente peores para la salida de las tropas de Afganistán estadounidenses. ¿Te das cuenta de que es una foto muy digna? Me sorprende que haya una foto tan digna. De la última foto de la salida de las tropas estadounidenses es un señor saliendo ya de noche, ¿no? En un avión. Me parece fantástico, o sea, desde el punto de vista propagandístico, muy bien hecho, porque es la que va a pasar a la historia, ¿sabes? Y la que todos los medios van a coger. Pero, ¿sabes? Las fotos importantes no son esas. Las fotos importantes son las de los fosos, donde están los afganos metiéndose en el agua, donde están los americanos, o las fotos... Hemos visto fotos de los ataúdes de los americanos con la bandera encima, que han muerto. Estas son las fotos que siempre evitan los estadounidenses, ¿no? En las que se le ve como perdedores. Por ejemplo, cuando salió la Unión Soviética también hubo unas imágenes en las que salían pues como si fueran vencedores, ¿no? Con la gente abajo diciéndole adiós. También fue una victoria para ellos esas imágenes porque no estaban tan humillados. Entonces esa foto me ha llamado la atención hoy viéndola. Ya verás cómo mañana saldrá en todos lados, ¿no? Y es la que más se ha repetido en Twitter. En cuanto a Biden, pues a mí me parece que la política estadounidense en los últimos tiempos en Afganistán ha sido muy pobre. Por ejemplo, desde Obama puso más recursos también y más soldados, pero bueno, lo de Trump ha sido lamentable y lo de Biden es tremendo porque podría haberlo hecho mejor. O sea, hablando rápido y pronto, ¿no? Sin muchos análisis geoestratégicos y demás, ¿por qué Biden salió en la televisión el día pleno de la entrada de los talibanes a Kabul y con esa mirada tan seria le dijo al mundo tranquilamente que no le importaba, esto vino a decir los afganos, que ellos no iban a luchar en una guerra en la que los propios afganos no luchaban? Esto me parece un cinismo absoluto, porque él sabe por qué no luchan los afganos. Él sabe perfectamente que no pueden luchar, él sabe perfectamente que el ejército afgano iba a irse y que había negociado bajo cuerda con el gobierno de Kabul entregar las llaves de las ciudades de forma pacífica,
¿Cómo pueden tener tanto cinismo e hipocresía en el día de hoy y mirarnos a la cara y mentirnos tanto? Es que ya no se soporta este cinismo y esta mentira y esta hipocresía, ¿no? Digo yo. O por lo menos no sé si es porque soy periodista, pero yo creo que la opinión pública no puede tragarse tanta mentira. Esas han sido las cosas más duras, en el sentido de que, bueno, evidentemente hemos visto cómo el Estado afgano se derrumbaba, eso está claro, no vamos a engañar a nadie, pero Estados Unidos ha perdido a más de 2.000 soldados, pero es que soldados afganos son decenas de miles que han muerto en esta guerra, ¿no? Es decir, que al final, evidentemente ha habido gente que sí que ha creído en otro Afganistán o en ese Afganistán que de hecho era una especie de protectorado de Estados Unidos, lo que queramos cada uno como lo quiera ver, ¿no? Pero realmente los soldados afganos han estado luchando en muchas partes del país durante muchos años, y aunque es cierto que ahora pues en muchos casos ha habido rendiciones, etcétera, también debido a la situación política, ¿no? Y un poco a esta sensación yo creo que también de abandono, y a muchos factores que quizá nunca acabemos de ver o entender, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Que incluso en cuanto a vidas humanas, los que más han muerto, por supuesto, los que más han muerto son civiles, etcétera, pero que en el caso del ejército, hablando de eso en concreto, decenas de miles han sido los que han muerto. O sea, que sí que, como tú decías, yo creo que eso es bastante cínico el comentario, sí. Desde luego, pero es que además, ¿qué generación ahora va a coger las armas? Sabiendo ya con el hastío que tienen de tanta violencia y de abandono absoluto, pues como el abandono de la guerra civil, ahora va a entrar a Afganistán en otro momento de abandono. ¿Tú te crees que la generación, por ejemplo, mi traductor que salió y que logró estar a salvo, ¿tú crees que esa generación que es de nuestra edad se va a poner a guerrear? ¿Para qué? Si es que no hay esperanza, no hay futuro guerreando, solo van a perder la vida. ¿Por qué? Por un Estado-nación que no está bien formado, que no está bien apoyado y que encima tiene gente y enemigos por todos sitios y que quieren hacerse con ese país. Yo los comprendo. Yo también cogería un avión y me iría a cualquier lado, ¿no? Porque ahora mismo Afganistán es un avispero y cuanta más gente podamos sacar y más gente pueda salir, mejor. Bueno, vamos a hablar un poco de libros, si os parece. Creo que podemos ver un poco las recomendaciones que hemos hecho en 5 Dólares, algunos libros que había por ahí. Los vamos a dar por aquí de fondo. Pero cuéntanos tus recomendaciones, Maite, porque las nuestras ya se ven por ahí. Y no sé si... A ver, yo si quieres, creo que podemos empezar. No sé si la gente lo sabe, que tú tienes una novela que está ambientada en Afganistán. Yo voy a hablar de mi libro. Exactamente, aquí se puede. He venido a hablar de mi libro. Bueno, este es la novela La Kamikaze que escribí después de venir de Afganistán, y bueno, fue una novela que me encargó La Esfera, que David Jiménez tiene otra también con esta editorial que se llama... Sí, El botón de Kabul. Es maravilloso sí, también, sí. Y que es una ficción. David Jiménez, le llamamos un saludo a David Jiménez. Y bueno, este es un librito, pues que es una ficción, pero es como una fábula, y está un poco lo que trata de explicar es los kill teams, ¿no? Los famosos escuadrones de la muerte, que eran los que hacían incursiones a las 3 de la mañana, que por cierto en el documental Emily Miller, una soldado, nos lo cuenta. Llegaban en mitad de la noche a una aldea, metían a las mujeres en una habitación y veían a los hombres y se llevaban a los hombres que veían, y los que disparaban pues les mataban allí mismo, ¿no? Esto era y luego hubo escuadrones de la muerte, que fueron estos soldados que se volvieron locos, que fumaban mucho hachís también, y que algunos de ellos cometieron crímenes contra la humanidad porque se iban de noche a por afganos, que ellos consideraban talibanes, y hubo incluso uno de ellos, ¿os acordáis de aquel caso de un soldado que cortaba los dedos de sus víctimas y los guardaba debajo de la cama, del colchón? Pues esto es una de las anécdotas terribles y negras que pasó en Afganistán con los Kill Team. Buscarlo en internet, Kill Team Afganistán, dedo debajo del colchón. Esto sucedió en Afganistán. Los soldados americanos se volvieron muy locos. Participaron en una guerra y, bueno, por supuesto no lo estoy justificando. Quiero decirte que muchos se volvieron muy locos y cometieron también atrocidades allí, cosa que no ha trascendido de todo, pero en este caso de ese escuadrón de la muerte sí que hubo un juicio y fueron condenados. Entonces, ¿qué más libros? La Kamikaze. Esto es la novela. No se te oye, Agus. ¿No se me oye? ¿Hola? Ahora. ¿Hola? Vale, perdón. Hay que mejorar el tema técnico. Me voy a comprar, si 5 dólares me lo financia, me voy a comprar un micro de streaming, ¿no? Para hacer esto que dicen de streamer, ¿no? Terrible palabra. Para poder hacer más. ¿Nos hacemos socios? Exactamente. Háganse socios, por favor.
Venga, más libros, vamos a ver si hay alguno que nos da otra luz sobre Afganistán. ¿Qué tienes por ahí, Maite? Mira, bueno, tengo The Kite Runner, claro. Estamos viendo más por aquí también. The Kite Runner de Khaled Hosseini. Aquí tengo The Great Gamble, The Soviet War in Afghanistan. Es un libro muy bueno de Gregory Pfeiffer también, que me gustó mucho. Tenemos el clásico de Ahmed Rashid, Talibán, por supuesto. Aquí otra vez de Kite Runner, los tengo repetidos. Y este libro que es muy lindo, de Masoud Khalili, que es el embajador en España que os estaba comentando, que se llama Whispers of War, que también es muy bonito. Y además él escribe muy bien y habla muy bien, y a mí me encantó. Es un tipo espectacular, ¿no? Y este habla de los Freedom Fighters, de Masoud y compañía durante la época de los soviéticos. Este es el libro de Milton Burden, de la CIA que os comentaba, ¿no? The Man Enemy, The Inside Story of the CIA's Final Showdown with the KGB. Es una historia coescrita con un periodista, pero muy interesante. Y, por supuesto, el libro clásico de Masoud, Los franceses, por supuesto, que se dedica a Masoud, su mujer, Pour l'amour de Masoud. Su mujer cuenta la historia de Masoud. Este también es muy interesante. Me quedan 3, lo digo rápido. Bueno, el general McChrystal, que ha escrito este maravilloso Team of Teams, que habla un poco sobre cómo gestionar también grandes equipos y muy recomendable. Esta es una guía de Kabul que me traje yo de allí cuando estuve. Sí. Está bien la edición. Sí, es una guía maravillosa de Kabul. Es una The Brand Mini Guide. Y entonces te explica un poquito pues todos los trucos para moverte por la ciudad. Tenemos vosotros ya lo habéis recomendado, el de Svetlana Alexievich, maravilloso. Voces soviéticas de la guerra de Afganistán, Cometas en el cielo, y el mejor libro de Al-Qaeda que yo he leído y que recomiendo a todo el mundo, que se llama Al-Qaeda, así, de Jason Burke. Este libro es un libro fantástico para comprender Al-Qaeda. Y ya está, y entonces el ultimísimo es el Corán, o sea, a todo el mundo les recomiendo leerse el Corán, que aquí lo tengo yo en francés, pero les recomiendo leerse el Corán porque es muy interesante, ¿no? Para comprender también la religión islámica. Y luego, bueno, la poesía afgana a mí me encanta, Fusuli sobre todo, y por ejemplo para mi libro Espérame en el paraíso, el segundo, elegí una poesía suya para empezar el libro, ¿no? Que dice así: solo vivirá eternamente el hombre que te ha elegido. No tienes más que sonreír para que tu amante resucite, joven mujer generosa en milagros. Esto es de Fusuli, de Poema de Amor. Fusuli es uno de los poetas más conocidos afganos, pero hay muchos, y a mí me encanta, ¿no? Toda esa cultura. Mira, estuve buscando también para el libro y para el segundo libro, Espérame en el paraíso, que habla mucho del Islam y de Oriente y de Occidente. Me fui a una librería antigua en París, cerca del Panteón, y encontré este libro maravilloso. Se llama Cantos del amor y de la guerra en el Islam. Y tiene un montón de pequeñas poesías y unas ilustraciones maravillosas, pero maravillosas. Y de aquí cogí muchas cositas para el libro, para el segundo libro, ¿no? Y bueno, le recomiendo a todo el mundo que vaya a buscar cosas a las librerías, a los anticuarios, que muy lejos de Amazon y de todas estas librerías ahora a las que invito también a comprar libros. Pero estos libros antiguos son como joyas magníficas, sobre todo descubrir la poesía persa, descubrir la poesía afgana. Y Goethe, por ejemplo, en el siglo XIX popularizó un tipo de poesía que se llama gacela, que son piropos a las mujeres, ¿no? Muy cortitos. Y Goethe lo popularizó en Alemania en el siglo XIX. Quiero decir con esto que Afganistán es súper rico en cultura, no solo porque ha sido un cruce de civilizaciones, también en arquitectura, ¿no? Por allí han pasado pues, Alejandro Magno, después intentaron los británicos, pero también los mongoles antes de los británicos, después los soviéticos, es decir, ha bebido de muchísimas culturas y ha sacado cosas maravillosas de todas ellas, ¿no? Y mucha gente habla ruso, es decir, hay una riqueza cultural, lingüística, mucha gente habla francés, mucha gente habla inglés, han estado siempre muy abiertos al mundo, pero como digo, pues estar en ese cruce de culturas ha sido una bendición, una maldición también, pero una bendición, ¿no? Desde el punto de vista cultural. Así que es un pueblo mágico. Y quería añadir una cosa muy curiosa para que la gente sepa cómo es el afgano, ¿no? El deporte nacional. El deporte nacional afgano es el buzkashi, que es un deporte muy particular porque es
como el hockey a caballo, ¿no? Con unos señores con una pala y le tienen que dar una pelota, pero la pelota en cuestión no es nada más y nada menos que una cabeza de un macho cabrío cortada, ¿no? Con la sangre y las vísceras y todo. Y este es el deporte nacional. Pero la misma persona que está jugando al Buzkashi, como digo, puede estar luchando en una guerra, siendo parte de un clan guerrero y por la noche escribiendo poemas de amor a su mujer o a quien ame, ¿no? Bueno, pues qué mejor forma, ¿no? de dar por concluida esta charla, Maite. Muchas gracias, Maite. Ha sido un placer hablar contigo. Esperamos que colabores más veces con la revista, ya sea con tus crónicas o... Mira, sobre Rusia yo creo que lo de Putin tiene potencial, ya lo hablaremos. Y igual también alguna otra charla. Y bueno, Encantada. muchas gracias a todo el mundo Encantada. por estar por aquí. Ya me he instalado la pantalla para la próxima vez, que me tocará porque me usan como... Bueno, como esto que dicen ahora de streamer, ¿no? Que es terrible. Ahora me están usando sobre esto, que yo no sé hacer esto, pero me usan para hacer esto y seguro que me hacen repetir. Esta gente de 5W que me tiene explotado. Eres un anchor, TV anchor, ¿no? Un showman. Sí. Tú nunca se me dio bien, pero bueno, en fin. Y haremos más charlas, espero que también alguna más contigo. Y nada, mandar un saludo a todo el mundo y sobre todo que seguiremos informando. Dentro de poco vamos a publicar más cosas sobre Afganistán y evidentemente sobre otros países, otros temas que nos interesan. Y nada, de nuevo, Maite, muchas gracias por estar aquí. Creo que ha sido muy interesante. Había gente que estaba aquí alucinando con las cosas que contabas sobre archivos y entrevistas y todo. Y creo que ha sido una visión un poco más, ya no en profundidad, sino que iba más a detalles, ¿no? Que revelan mucha autenticidad y yo me lo he pasado muy bien. Así que pues yo muchas también. Gracias, Maite. Muchas gracias, Agus. Muy amables. Gracias, hasta la próxima. Salud y periodismo.